¿Cómo estás, Hugo Alberto? Un saludo a los hombres y mujeres de mi amado y querido pueblo de Yurimaguas. Y ya se hacía esperar de alguna manera la comunicación suya, porque todo el mundo llega Mera, llega Valdión, llega, René Chávez Silvano, todo el mundo está llegando a Yurimaguas planteándole una propuesta en caso de que lleguen al gobierno regional. ¿Usted cuándo debe llegar a Yurimaguas, señor Fernando Meléndez? Hugo Alberto, y esta es una primicia. Quiero anunciarle a mi querido pueblo que el sábado 23 de julio hago mi arribo a mi tierra santa, la tierra que me vio nacer, para reencontrarme con los hombres y mujeres y para comprometerme a devolverle a Alto Amazonas las sendas del progreso y de su desarrollo que estos años, en vez de avanzar, ha retrocedido. Y me alegra, Hugo Alberto, que mis adversarios hoy hablen de los proyectos que nosotros iniciamos. Pero quien mejor conoce cómo hacer y materializar y continuar esta segunda etapa es Fernando Meléndez, porque ya lo hicimos y hoy volvemos para culminar estas obras que por mezquindad y egoísmo lo han dejado paralizados. En las últimas semanas usted ha sido blanco de críticas y cuestionamientos en torno a su campaña electoral y evidentemente usted está respondiendo como debe. No han logrado por lo menos bajarle la llanta. Lo que se escucha permanentemente que encuestadoras le han puesto en el cuarto, algunos lo ponen prácticamente en otros. Sin embargo, vemos que la campaña suya es una campaña incontenible en toda la región Loreto, señor Meléndez. Así es, Hugo Alberto. Hay encuestas para todos y conozco de cerca cómo se mueven estas encuestadoras para manipular cifras, pero Loreto ya lo conoce y lo sabe. Mira, el loretano tiene sabiduría, y más aún el yurimagüino y los altoamazonenses, Hugo Alberto. Solamente un ejemplo, en el tema de las encuestadoras de las elecciones pasadas, todos ponían a Forsyth adelante, y finalmente, ¿en qué han terminado? Ni siquiera pasaron la valla. Entonces, esta es una forma de querer manipular al ciudadano, pero la mejor encuesta, Hugo Alberto, está en las calles. Y vaya a ver usted, y le invito a Iquitos, el cariño de la gente cuando recorro las calles y cuando visito los pueblos. Entonces, eso es lo que tienen temor mis adversarios. Tú puedes preguntarle en el interno a cualquiera de mis contendores, todos tienen un temor de que Fernando Meléndez, porque saben que está en el corazón de la gente. Nosotros sabemos hacia dónde vamos y vamos con pasos firmes, Hugo Alberto, a un nuevo triunfo. Y Yurimaguas, este 23 de julio, será el reencuentro con mis paisanos para asumir el compromiso de llevar el progreso a todos los pueblos de Alto Amazonas. Muy puntual, señor Meléndez. Vea, el señor Vera ha ofrecido destinar recursos del fideicomiso para prestar a los maestros. Ha dicho también que va a prestar dinero a los agricultores y también a los pequeños negocios que tiene Loreto, pequeños comerciantes. ¿Ese es el uso que se le debe dar al fideicomiso? ¿Entregar dinero así por darlo? ¿O simplemente está cayendo una desesperación por hacer que finalmente el voto se vaya hacia él, ofreciendo cosas que son imposibles hacerlas, señor Meléndez? Hugo Alberto, su desesperación de mis adversarios no saben ni lo que van a decir. Están llenando de propuestas demagógicas a los motocarristas, a los campesinos, a nuestros agricultores. Sin embargo, lo que hay que preguntar es qué hicieron ellos por los pueblos. Nada, ni de congresistas, ni de autoridades locales hicieron por sus pueblos. Ni siquiera electricidad le dieron al Datén del Marañón. Y Mera, cuando estuvo de congresista, que nos mencione una ley que ha beneficiado al pueblo. Sin embargo, Fernando Meléndez sí, con autoridad moral le puede decir a cualquier ciudadano, y eso me reconoce la gente cuando yo camino en las calles. Fernando Meléndez, ¿ves mi casa? Me dicen, gracias a ti he cobrado mi AFP. Como ya tengo más de 50 años
he retirado todos mis fondos y acá estoy construyendo mi casita, ahí estoy haciendo unos cuartos para alquilar, eso te debo a ti, por eso mi familia y yo vamos a votar por ti. Esos son los legados, Hugo Alberto, y de eso es lo que temen mis adversarios. Quieren hacer del fideicomiso un festín, lo que están haciendo hoy día. ¿Cómo es posible que la Contraloría, que en su momento se le ha notificado, incluso al Ministerio Público, que en el proyecto Aguaje estaban haciendo un despilfarro de la plata del fideicomiso, hoy se materializa que unos carritos terminen costando más de 15 millones de soles? Dios mío, ¿en qué región estamos viviendo? Por eso, cuando mis contendores quieren hacer lo mismo, acá está Fernando Meléndez para ponerles un pare, porque Loreto necesita crear economía y el fideicomiso tiene que ser para eso. Por eso nosotros, y está en nuestro plan de gobierno, vamos a devolverle a los loretanos este fondo del fideicomiso, pero para crear economía productiva. Vamos a potenciar los valles. Allá tiene que ir los recursos del fideicomiso. De los 7.000 millones de soles que tenemos hoy en el fideicomiso, porque ya se utilizaron más de 7.000 millones hay actualmente. 1.000 millones vamos a destinar para la reactivación productiva. Y eso implica carreteras, electricidad, industria y producción. Eso va a ser la dinámica del uso del fideicomiso, porque otros temas que tengan que ver con inversión en educación, con inversión en salud, con inversión en turismo, tenemos que seguir exigiendo al gobierno nacional más inversión, porque Loreto no puede vivir solo de su fideicomiso. Tenemos la mala experiencia que en el pasado, cuando hubo el boom petrolero, el canon le hemos utilizado hasta para pagar planillas, para pagar trabajadores, y ahí están las consecuencias. No hemos creado economía y hoy día estamos sufriendo este desempleo. Loreto se va a reactivar en un gobierno de Fernando Meléndez, porque el fideicomiso, los 7.000 millones, vamos a priorizar al campo, a la producción, a la industria. Ahora, vea, también hay el Fondo de Compensación Regional. Alguien me preguntaba ayer también, sabiendo que iba a tener una entrevista con usted esta mañana, ¿quién generó la ley del Fondo de Compensación Regional? ¿Dónde nació? ¿Nació en su despacho? ¿Alguien le planteó como iniciativa de ley? ¿Cómo nació ese FONCOR, señor Meléndez? Buena pregunta. Soy coautor de la ley 31288. La Constitución Política del Perú, Alberto, habla del Fondo de Compensación Regional para destinar y transferir recursos a las regiones de los que se recaudan los impuestos. Y nunca ningún gobierno y tampoco ningún congreso se dedicó o impulsó una ley que le haga dar cumplimiento a lo que manda la Constitución. Y llegó Fernando Meléndez al Congreso. En ese Congreso corto, yo enarbolé esta bandera y de esa manera todos los gobiernos regionales del Perú desde este año ya reciben parte de los recursos de la recaudación de impuestos que el Perú a través de la SUNAT recauda, y a Loreto le corresponde para este año 2022 casi 300 millones de soles. Entonces, ese fondo, quiero preguntarle al señor Ochoa qué está haciendo con esa plata, porque tú recorres Loreto, caminas por las calles de Iquitos y estoy seguro que también por Yurimaguas, y las obras están paralizadas. Y yo quiero decirle a mi pueblo, y ya lo mencioné, que ese fondo del FONCOR, que es 300 millones de soles, vamos a destinar, priorizar como objetivo electrificar a todos los pueblos de Alto Amazonas y de Loreto, dar telefonía a todos los pueblos de las cuencas y de las fronteras, y tercero, dotar de internet a las comunidades y a las principales ciudades de nuestra región. Para eso es el Fondo de Compensación Regional, y ese fin le vamos a dar nosotros, porque
Ese es uno de los mayores demandas que tienen los pueblos. Hoy cuando camino por las cuencas y por los distritos. Vea, señor Meléndez, algo importante que ha surgido el día de hoy y tiene que ver con lo que está pasando en Contamana. La semana pasada, un regidor planteó en sesión de consejo de desmembrarse del departamento de Loreto. Significa que Contamana va a comenzar a trabajar el proceso de independización, convirtiéndose ella en un nuevo departamento. Va a tener dos provincias importantes de Loreto en rebeldía. ¿Qué va a hacer usted si llega al gobierno regional? ¿Va a cohesionar la región? ¿Va a integrarla? ¿Qué propuesta plantea allí, señor Meléndez, por favor? Recordarás, Hugo Alberto, para hacer una remembranza, un recordaris de lo que es Loreto el 2014. Estamos en un escenario similar. Cuando yo llegué a la región el 2014, habían voces en Alto Amazonas de independizarse y de crear una región. Hoy se repite esa historia y la respuesta es bien simple, porque hoy Loreto no ha sabido elegir, y eso tiene que ser la reflexión de todos los ciudadanos y de manera especial de los pueblos, porque decidieron apoyar a este gobernante que hoy no solamente ha traicionado, sino que también ha dejado en el olvido a las principales ciudades y amén a las comunidades. Y el ejemplo es bien simple. Hemos centralizado los recursos todo en la capital. Hoy la región controla todo, y en vez de descentralizar los recursos, lo que hizo es tener el manejo exclusivo y centralizado, y ahí están las consecuencias. Hoy pueblos exigen, y con justa razón, que su gobierno regional no invierte, y encima los tiene abandonados. Y eso es entendible, Hugo Alberto. Por eso es que Fernando Meléndez vuelve, para volver a integrar a los pueblos, para descentralizar los recursos de Loreto. No puede ser que los 7,000 millones que tenemos tenga el control absoluto el gobernador actual, que ya demostró ser un incompetente y encima un gobierno corrupto, porque la corrupción de este gobierno es sin precedentes en todos sus niveles. Sin embargo, con Fernando Meléndez vamos a volver a recuperar la capacidad económica a los pueblos, y de manera prioritaria Yurimaguas, Alto Amazonas, esa gerencia que ejecutaba obras hasta por 100 millones de soles por año. Y un ejemplo, quien hizo el hospital de Yurimaguas ha sido la gerencia subregional. Lo que hicimos nosotros es conseguir los recursos y transferirle a la gerencia. Quien hizo el hospital, el estadio de Yurimaguas es la gerencia subregional de Alto Amazonas. Y así puedo ir mencionando grandes obras que hicieron los yurimagüinos, pero para eso había una política y había decisión de transferir los recursos a la gerencia. Hoy se ha convertido en una mesa de partes. Hoy lo único que está haciendo esta gerencia, y quiero denunciar, Hugo Alberto, y que sea esta denuncia pública que estoy haciendo, difúndele. Están trabajando en expedientes técnicos, bambas, fantasmas, como lo hicieron el año 2014. Y están trabajando en expedientes fantasmas porque se quieren levantar la plata sola en papel. Y voy a mencionar las obras, mejor dicho, los proyectos. Uno de ellos son los establecimientos 1-3, que desde la gerencia quieren fabricarlos para sacar plata para esta campaña. No tienen descaro de robar, no tienen escrúpulos, y eso los yurimagüinos y altoamazonenses tenemos que denunciar. Por eso yo le quiero decir a mi pueblo que Fernando Meléndez vuelve para nuevamente recuperar nuestra identidad y sobre todo volver a progresar, porque Loreto y sobre todo Alto Amazonas necesita culminar esas carreteras que hemos iniciado.
necesitamos seguir llevando y ampliando la frontera eléctrica para que los pueblos tengan más de la energía, porque un pueblo con luz es un pueblo que progresa, y todos estos proyectos que se han detenido hoy generan en los pueblos estos aires de independencia, de querer desmembrarse de Loreto. Igual está Ucayali con Tamana. Por eso yo les quiero decir a mis hermanos de Alto Amazonas, y por más, Fernando Meléndez vuelve para que Loreto primero pueda descentralizar sus recursos. Cuando modificamos la ley 31274, esta ley del fondo del fideicomiso, el espíritu de por qué modificamos, y ahí Chachín Inga fue otro de los congresistas que apoyó y que presentó su proyecto, era descentralizar los recursos para que Contamana o Cayali tenga presupuesto para hacer sus obras, para que Alto Amazonas, a través de la gerencia subregional y a través de sus municipios, también ejecuten sus obras. Y lo que hemos hecho desde el Congreso, el señor Ochoa no da cumplimiento. Y eso es lo que primero tenemos que hacer, porque el pueblo necesita trabajo. La producción está paralizada, la gente se muere de hambre, y ahí nacen estas voces de independencia. Sin embargo, el camino no es eso. El camino es destinar recursos, potenciar las provincias y generar empleo. Y Fernando Meléndez sabe cómo hacerlo. Bueno, señor Meléndez, ¿no cree usted que tiene usted una deuda todavía con Loreto, específicamente con Alto Amazonas, de que la oficina, por ejemplo, de transportes y comunicaciones, que en su tiempo usted le dio dientes para que se den documentos a los transportistas que circulan a nivel nacional y regional, hoy tienen que ir a Iquitos a hacer gestiones? Igualmente le falta mayor capacidad de atención a la dirección de turismo, que es importante también, igual a la agencia agraria, que sigue siendo una mesa de partes, no tiene capacidad de ejecución. ¿Cómo hacer desde esa visión estos dos sectores importantes de Alto Amazonas, señor Fernando Meléndez? Muy buena pregunta, y te voy a responder con total sinceridad. Hemos avanzado. Lo que pasa, no es fácil enfrentarse al centralismo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es principalmente el mayor enemigo de los pueblos y del desarrollo y de la descentralización, pero avanzamos. Recordarás que cuando yo fui gobernador no había canon petrolero, porque el precio internacional del barril cayó por los suelos, y las empresas que producían petróleo en la selva cerraron sus operaciones. No tenía fideicomiso, porque el fideicomiso ha sido una lucha que emprendí yo con mi equipo y con el pueblo de Loreto, para que esa economía luego sirva como palanca para el desarrollo. Sin embargo, el señor Ochoa fue el gran beneficiado, y hoy tenemos las consecuencias de que las inversiones no llegan a los pueblos. Tercero, no teníamos el fondo de compensación regional que hoy tenemos, porque eso lo logramos recién cuando yo llegué al Congreso. Entonces Loreto no tenía recursos. ¿Y qué te dice la burocracia y el centralismo? Que para crear una unidad ejecutora tú necesitas invertir no menos de 10 millones en un sector, o en un distrito, o en una provincia, y ese requisito no podíamos cumplir, porque estábamos en una economía de guerra, y en una economía de guerra avanzamos. Si no, ahí están las obras físicas tocando puertas de la inversión privada. Yo quiero recordarle a mi pueblo, Gualberto, que tocando puertas del Banco de Crédito, de Credicor, logramos hacer ese moderno colegio de Virgen de los Dolores, que por egoísmo se demoraron en terminarlo, y por la desidia de una mala autoridad. Entonces, yo le quiero decir a Alto Amazonas, y está en mi plan de gobierno, Hugo Alberto, que hoy es público, creación de 36 unidades ejecutoras en Loreto, y ahí están, primero, crear unidades ejecutoras a todas las provincias que hoy son rendidoras y son fronterizas, como Datén del Marañón, como el Putumayo,
Ramón Castilla, Loreto Nauta, Requena. También está en el plan de gobierno crear las unidades ejecutoras de todos los sectores, porque no es justo que en Iquitos, que es la capital de la región, el sector producción, en este caso produce, o Direpro, no tenga una unidad ejecutora, sigue siendo rendidora, igual que Energía y Minas, igual que la Dirección de Vivienda. Hoy lo vamos a materializar, pero ese es un proceso. ¿Y por qué lo digo con convicción y con conocimiento? Porque hoy tenemos los recursos. Vuelvo a repetir, Loreto tiene 7.000 millones en las cuentas del Fideicomiso 1, porque ya 1.000 millones se han esfumado en esta mala administración del señor Ochoa. Pero este paso de fortalecer y descentralizar los recursos ya lo hicimos, aprobando la ley 31274, que le permite al gobierno regional transferir los recursos del fideicomiso a las municipalidades, a las universidades públicas, y que nos escuche también la UNA, porque el fondo del fideicomiso también se puede y vamos a invertir en las universidades públicas. Y tercero, el fideicomiso es un fondo que hoy, por mezquindad, no lo hacen, pero nosotros, Fernando Meléndez, sí lo va a hacer, es destinar estos recursos en proyectos que están esperando los pueblos, como es más carreteras, más electrificación y más producción. Señor Meléndez, este tema de la modificatoria de la ley del fideicomiso, que también ha sido criticado, ¿de qué manera va a ser distribuida? ¿Va a haber un directorio donde los alcaldes tendrán también participación activa allí? ¿Cuál es la conformación de ese directorio, de esa modificatoria de la ley que el señor Ochoa no le está dando relevancia? Hugo Alberto, es lamentable que Loreto tenga una autoridad de ese tipo de pensamiento. Seguir centralizando los fondos del fideicomiso es seguir alimentando el ánimo de separatismo en Loreto, porque si hay algo que los loretanos estamos desesperados, angustiados, es porque no hay trabajo, y trabajo se genera con inversión pública y con inversión privada. Para generar empleo y trabajo en Loreto, hoy tenemos 7.000 millones, pero el señor Ochoa prefiere seguir gastando en estos proyectos de aguaje, en estos proyectos fantasmas, la plata de los loretanos, y por eso no le da cumplimiento, a pesar que la ley ya está modificada. Y por eso Fernando Meléndez vuelve, Hugo Alberto, para continuar, para lograr que el fideicomiso pueda llegar a las municipalidades. Con este fondo del fideicomiso, y acá lo anuncio, o mejor dicho, lo ratifico, porque ya lo dije en Jeveros, vamos a crear el programa regional Trabaja Loreto. Trabaja Loreto es un programa regional que se va a implementar con todas las municipalidades y centros poblados de Loreto y de Alto Amazonas, donde vamos a destinar 1.000 millones de soles. El gobierno regional no puede estar haciendo pistas, Hugo Alberto. Su función, su rol es de mucho más grande, hacer carreteras, y, o sea, hacer puentes, potenciar la agroindustria, incentivar la producción en los valles que están esperando que este fideicomiso, este fondo de inversión llegue a ellos, hacer más canales de riego para ampliar la frontera productiva. Esto es su trabajo de un gobierno regional, y para eso ratifico y anuncio a mi pueblo la creación del programa Trabaja Loreto, que va a generar 20.000 puestos de trabajo
para mujeres y jóvenes. Y eso va a ser la mayor revolución de un presupuesto descentralizado, porque van a destinarse a todas las municipalidades y centros poblados, y con eso estaríamos dando cumplimiento lo que manda esta ley 31274, Hugo Alberto. Usted ha hecho proyectos de gran envergadura, quizás el único que ha hecho un proyecto de gran envergadura con el puente Río Nanay, que ha sido criticado, vapuleado. El señor Mera llegó a Yurimaguas y ha dicho que ese puente que termina una huerta va a iniciar el siguiente tramo. Este proyecto tiene 4 tramos y la primera usted lo inició, no lo culminó, seguramente por tiempo. Ahora, ¿qué le está planteando usted con esta propuesta de seguir avanzando en este proyecto, señor Meléndez? Hugo Alberto, el puente Nanay es la mayor obra de integración, pero sobre todo es la obra que desbarata, que destierra y que deja en el pasado de que en Loreto no se puede hacer carreteras, porque dicen que somos llanura amazónica y somos selva baja. Falso. Ahí está la obra. Y esta primera etapa de la gran mega obra del puente Nanay, que por egoísmo no lo han querido continuar, la segunda etapa, que es una carretera de solo 38 kilómetros, que le va a unir no a Iquitos, no a Punchana solamente, sino desde Nauta, Río Marañón, pasando por San Juan Bautista, Iquitos, Punchana, vamos a ir hasta la boca del Napo y al afluente del río Mazán. Este es un gran proyecto de integración, porque tu segunda etapa, que el señor Ochoa ni siquiera lo ha revisado, lo ha interesado, al igual que la segunda etapa de Jeverillos Jeveros, al igual que el asfaltado de San Rafael, Nueva Arica, Balsapuerto. No ha iniciado ni los estudios de la carretera Laguna, Santa Cruz, Yurimaguas, ni siquiera ha empezado los estudios del puente sobre el río Guayag, y ya se va sin pena ni gloria esta mala autoridad. Todo eso lo vamos a hacer, porque Meléndez ya lo hizo, y hoy mis adversarios me alegra que hablen lo mismo, porque eso tiene que ser la visión de desarrollo. Hoy el puente Nanay, Hugo Alberto, más de 200,000 iquiteños y loretanos se toman fotos porque ven una gran mega obra que se ha construido en nuestra región. Y yo me siento orgulloso, porque siendo yurimaguino impulsé esta gran obra, y lo hicimos trabajando de sol a sol, con humildad, gestionando, pateando puertas, porque no puedo dejar de mencionar que esta obra lo logramos en el gobierno de PPK, y lo hicimos, pero a lo macho, como se dice, porque este proyecto estaba por años encarpetado, por años estaba en el cajón de los recuerdos, y ha tenido que ser un hijo yurimaguino que en su gobierno haya logrado que esta gran obra que inspira a los loretanos de integración con sus pueblos sea ya una realidad. Y mis adversarios saben que mi principal promotor es el puente Nanay, por eso me temen, por eso un poco más me desaparecen de las encuestas, pero yo tengo mis propios resultados y estamos adelante. Vamos a ganar este 2 de octubre y Alto Amazonas nos va del triunfo en primera vuelta, Hugo Alberto. Bueno, señor Meléndez, algo muy puntual. Vea, usted ha hablado sobre que hasta ahora no se hacen los estudios del puente Río Guayaga, que va a conducir con la carretera Santa Cruz, Lagunas y viceversa. Seguramente en su gobierno se iniciará, pero no tendrá el tiempo suficiente para que se inicie la obra, porque entiendo que hay plazos para hacer el expediente técnico, la prefactibilidad, la factibilidad. ¿Le alcanzará el tiempo para dar inicio a esta obra o no? No me llamo Fernando Meléndez si no dejo culminado este gran proyecto de integración de Laguna, Santa Cruz, Yurimaguas, y asimismo Yurimaguas, Teniente César López. Mira,
Hugo Alberto, vea usted, la ley lo tenemos, la plata lo tenemos, porque la ley 3897 expresa y taxativamente señala qué proyectos se deben priorizar y ejecutar con la plata del fideicomiso. El señor Ochoa ni lo revisó, ni lo miró, no le interesó, porque no le quiere a Yurimaguas ni Alto Amazonas, pero Meléndez sí, Fernando Meléndez es hijo de esta tierra. Y yo, cuando inicié la carretera Yurimaguas-Jeverillos, y me acompañaron desde el aeropuerto cientos de mis paisanos, motocarristas, hasta el punto cero donde íbamos a dar inicio a la obra, yo en acto público les dije, voy a hacer el estadio de Yurimaguas. Y no teníamos plata, no tenía ni un sol, pero lo hice porque amo a mi pueblo, porque me puse a trabajar para buscar el presupuesto y conseguirlo, y lo logramos. Hoy que tenemos los recursos, yo sello mi compromiso, Hugo Alberto, que vamos a hacer este puente. Mira, lo iniciaríamos una vez que salen los resultados. Iniciamos enero, antes de los 5 meses culminamos los estudios reforzados, utilizando el fondo de inversión del fideicomiso. No vamos a necesitar tocar las puertas del gobierno nacional, porque si nosotros nos vamos a Provías, nos vamos a transportes, vamos a pasar los 4 años y no vamos a ejecutarlo. Vamos a utilizar los fondos del fideicomiso tal como dice la ley. Y entonces, una vez que culminamos los estudios reforzados, en paralelo vamos a hacer el estudio de impacto ambiental. En paralelo vamos a hacer el CIRA, que es un requisito que te exige. Y como Alto Amazonas es la única provincia de Loreto que tiene una zonificación ecológica y económica, porque tiene un ZEE que no tiene las demás provincias, tenemos el trazo, tenemos el instrumento, tenemos el arma para dar inicio a este gran proyecto, y a su vez y en paralelo, porque son 2 proyectos, uno es el puente sobre el río Guayaga y el otro es la carretera. Vamos a trabajarlo ambos proyectos para poder materializar el sueño de mis hermanos de Lagunas, de mis hermanos de Santa Cruz, de integrarse con mi querido Yurimaguas. Entonces, ese es el trazo. En los primeros 6 meses del 2023 ya tendríamos los estudios reforzados y sacamos a licitación. Un puente bien trabajado, Hugo Alberto, es 2 años. 2 años, bien trabajado, con empresas serias, no con empresas corruptas, con empresas serias, ya lo demostré. Bueno, está usted llegando a través de la radio, estamos en Lagunas también, y me dice acá un poblador lagunino, es la mejor noticia que tenemos acá de señalar que esta carretera será viable y por ende el desarrollo se llega a través de estas carreteras. Ojalá tenga usted la certeza de que eso se haga bien, señor Meléndez, porque no olvide usted que la gente quiere carreteras, quiere puentes para integrar a los pueblos que son importantes en esta región amazónica. Así es, Hugo Alberto. Cuando escucho a mis contendores hablar de estos proyectos que yo los inicié, que yo los luché, porque y lo luchamos todos los congresistas que ese entonces representábamos a Loreto y por Alto Amazonas, porque logramos que la ley 31274 sea la palanca para que financie estas grandes obras, y que hoy ni siquiera los estudios lo hicieron. Me compromete aún más escuchar las voces de mis pueblos, escuchar las voces de mis hermanos, decir queremos carreteras, porque las carreteras no solamente nos integran, sino algo más que hoy el mundo va a necesitar. Estamos entrando a una crisis mundial de alimentos. Estamos entrando a una crisis que va a generar hambruna. El Perú no va a ser una excepción. Mire usted, vean ustedes las noticias. Hasta ahora no se puede comprar los fertilizantes porque hay indicios y tufos de corrupción en estos procesos de licitaciones. ¿Y a quién le están perjudicando? A los productores de papa, le están perjudicando a los productores de arroz, están perjudicando a los productores de los pueblos, porque sin fertilizantes, sin urea, no va a reducirse la producción. Sin embargo, la gran despensa, Hugo Alberto, y lo dijo Aya de la Torre hace muchísimos años y lo ratificó Fernando Belaúnde
el arquitecto de la integración que unió a la costa con una parte de la selva alta que es San Martín y que llega hasta Yurimaguas, lo dijo, que la selva, la Amazonía, va a ser la gran despensa de alimentos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Ampliando la frontera productiva. ¿Y cómo se logra la ampliación de más producción? A través de una carretera. Estas carreteras que son de necesidad para producir más, va a permitir que la Alto Amazonas se convierta en la gran potencia agroindustrial. Y eso es mi compromiso, y por eso Fernando Meléndez vuelve. Los índices de competitividad han medido que Loreto ha retrocedido 10 años nuevamente, señor Meléndez, con este gobierno regional que ha invertido 15 millones para módulos de venta de aguaje y aguajina. Cada uno está valorizado, según el reporte, 187.000 soles. Y como ha dicho el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que es una advertencia para que la Contraloría ingrese a hacer un operativo, a allanar seguramente las instalaciones del gobierno regional de Loreto, señor Meléndez. Es un escándalo. Vale más que una camioneta 4x4, un carrito que va de dispensar o vender aguaje. Es un escándalo. Mira, ese es el gobierno que hemos elegido y que debe ser nuestra mayor reflexión para este nuevo proceso electoral. Ya no más candidatos que hipotecan el progreso y el presente y el futuro de nuestra región. Esa candidatura, y yo lo denuncié en plena campaña, tenía financistas que estaban metiendo dinero en esa campaña y que luego iban a pagar los favores. Ya no más candidatos improvisados, Hugo Alberto. Hoy todos proponen, todos hablan de que van a hacer carreteras, de que van a hacer, van a dar repuestos a los motocarristas, van a hacer cooperativas. Le están engañando al pueblo. Ahí están las consecuencias. El señor Meléndez parece que usted ha criado cuervo, como dice ese refrán. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Usted ha promocionado a René Chávez Silvano, ahora candidato a la región. Usted ha promocionado, también ha sido funcionario. Groner, me parece, candidato a la alcaldía de Maynas. Igualmente al candidato de San Juan, al señor González. Es decir, esta gente trabajó con usted, señor Meléndez. Antes de responderte esto, para terminar en el tema de la competitividad, a nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas trabajar mañana, tarde y noche. Y pregúntale a cualquiera de los funcionarios que han estado en mi entorno, y uno de ellos, el ingeniero Moisés Panduro, y te va a corroborar. Por año bajábamos un puntito. No olvides, Hugo Alberto, el 2014 estábamos colero. En 4 años de Fernando Meléndez pasamos al puesto 21, porque el 2019, cuando se salieron los resultados del índice de competitividad regional, Loreto había mejorado. Entonces, el señor Ochoa ingresa el 2019, ¿y cómo nos está dejando? Nuevamente colero, hemos retrocedido. Y la respuesta es bien simple. Por eso que Alto Amazonas hoy día hay voces de independización. Por eso Ucayali con Tamana, y esta es una pregunta que me hiciste al inicio de esta entrevista, hoy hay voces de querer separarse de Loreto, justamente porque han centralizado los recursos, y cuando tú centralizas todos los recursos en una sola dependencia, la corrupción campea. Por eso es que los resultados hoy que la Contraloría lo ha dado a conocer al país, Loreto queda segundo lugar, tiene 800 millones de soles no justificados. ¿Qué significa eso? Corrupción. Han estado robándose la plata de los loretanos. Y ahí está el mejor ejemplo de los carritos del proyecto Aguaje. Cuesta más caro que una camioneta. Dios mío, ¿en qué región estamos viviendo? Y déjame decirte y hacerte una autocrítica. La mayoría de los medios de comunicación han callado la corrupción, han solapado la corrupción.
Pocos como tú han levantado sus voces, pocos como tú han sido capaces de denunciar. Sin embargo, cuando Fernando Meléndez estaba en el poder, cuando gobernaba esta región, tan solo y solo por el hecho de ser yurimagüino, a mí no me dejaban ni dormir, no me dejaban sacar ni siquiera un panel donde promocionaba los títulos agrarios o los títulos que entregábamos en los pueblos, porque me prohibían de todo. Y hoy que la corrupción se ha generalizado, hay un silencio cómplice de la mayoría de medios, y ahí están las consecuencias, porque la corrupción avanza y avanza y perjudica el desarrollo, no hay empleo. Por eso Fernando Meléndez vuelve, Hugo Alberto, y respecto a estos personajes, ya el pueblo los conoce. Mira, ve, antes de Jesús siempre ha habido traidores, y no olvides que a Jesús traicionó Judas Iscariote. Entonces, las deslealtades y las traiciones siempre ha habido, y en política aún más. Sin embargo, ahí se conoce la calidad de personas o de políticos que son. Y eso el pueblo tiene sabiduría. Por eso es que en Iquitos, cuando hoy Fernando Meléndez camina a pasos firmes, no hay un asentamiento humano, una calle que no reconozcan lo que hicimos. Hay una valoración, hay un agradecimiento, hay un reconocimiento a mi trabajo, y esto me llena de mayor energía y fortaleza en esta caminata hacia el triunfo del 2 de octubre, Hugo Alberto. Los traidores, los Judas siempre van a haber. Hace una reflexión, San Martín con menos dinero nos está llevando años, 10 años más o menos de ventaja comparando con Loreto. Es verdad que San Martín tiene menos recursos, pero gestiona al más alto nivel para hacer obras importantes en su región. Sin embargo, Loreto, canon petrolero, fideicomiso, seguimos siendo una región empobrecida, señor Meléndez. Las comparaciones son odiosas, pero es real. No podemos tapar con un sol, mejor dicho, el sol con un dedo. Mira, San Martín es una región que ha invertido en conectividad. San Martín es una región que ha invertido en la ampliación de frontera eléctrica, llevar más luz a sus pueblos, porque un pueblo que tiene luz es un pueblo que genera industria. San Martín ha abierto a la inversión, a la cooperación internacional. Por eso es un pueblo que produce. Nosotros, cuando entramos a la región en mi primer periodo 2015-2018, seguimos los pasos de San Martín, empezamos a hacer las carreteras, empezamos a ampliar la frontera eléctrica, empezamos a formalizar la tierra. No te olvides, Hugo Alberto, que en 4 años hemos entregado más de 20,000 títulos, predios rurales, a nuestros hermanos de Loreto, más de 27,000 títulos, Hugo Alberto, un récord en la historia de Loreto. O sea, los pueblos no tenían ni título, sus predios, y lo hicimos en Teniente César López, lo hicimos en Santa Cruz, lo hicimos en Lagunas, lo hicimos en Yurimaguas, lo hicimos en Loreto, en Requena, en Contamana, en Ramón Castilla, en el Putumayo, en toda la región. Pero sin embargo, todo este inicio hacia el desarrollo se ha detenido, se ha retrocedido, hay un tiempo perdido. No lo digo yo, porque nuevamente soy candidato, lo dicen las cifras. Tú acabas de mencionar el índice de competitividad regional del puesto 21 que yo dejé, bajó de nuevo a ser colero Loreto. Entonces, los altos índices de corrupción, que lo dice la Contraloría, solo el 2021, los 800 millones de soles de perjuicio económico, Hugo Alberto. 800 millones. 5 hospitales, Santa Gema, para construir con esa plata. Sí, mira, con esos 800 millones para hacer 100 colegios como lo que hice yo, José María Arguedas, que costó menos de 8 millones. Con esos 800 millones teníamos para asfaltar Yurimaguas, Jeverillos, Jeveros, San Rafael, Nueva Arica y Nueva Arica, Balsapuerto, todo el valle del Shanusi, y encima el puente sobre el río Guayaga. O sea, todo esto
hace que Fernando Meléndez vuelva, porque la visión de desarrollo que compartimos y el modelo de desarrollo que debemos implementar y retomar, porque se ha detenido, es el modelo San Martín. Pero yo le agrego algo más, pero el mercado de la producción de granos que Alto Amazonas debe retomar, y nosotros lo hemos iniciado con el Valle del Chanuzi, la producción de arroz, y hoy tenemos que ir con otros productos agrícolas, es Iquitos y el Bajo Amazonas. Los grandes mercados, que en 3 ciudades hay más de 2 millones de habitantes, es Maynas, es Leticia, Colombia, y es Tabatinga, Brasil. Entonces, tenemos un gran mercado. Lo que falta es reiniciar lo que yo dejé como primera etapa, y por eso Fernando Meléndez vuelve, Hugo Alberto. Bueno, señor Meléndez, muchas gracias por esta comunicación. Esperamos que su llegada no tenga ningún problema, no haya ningún inconveniente y no se cambie de fecha de su arribo a Yurimaguas, donde hoy hay tremenda expectativa de su presencia aquí en su tierra natal. Le escuchamos para su despedida, señor Meléndez. Será el reencuentro de un hijo yurimagüino que retorna a su tierra para decirle que no todo está perdido, que vamos a retomar todo lo que hemos iniciado, porque Alto Amazonas va a ser esa gran provincia donde sus hijos construyan su grandeza, su progreso. El bienestar tiene que ser la bandera hoy del desarrollo, y para eso hay que generar empleo, Hugo Alberto. Hay que seguir haciendo carreteras, hay que continuar y culminar lo que ya iniciamos. Por eso, Fernando Meléndez, este sábado 23 de julio, se reencuentra con su pueblo. Gracias, Alto Amazonas. Gracias, mi amado Yurimaguas. Y este 23, juntos, vamos a sellar el camino del triunfo del 2 de octubre. Muchas gracias, señor Meléndez. Muy buenos días. Buenos días y bendiciones a todas las familias de Yurimaguas y Alto Amazonas. Gracias, señor. Ha estado con nosotros esta mañana, vía telefónica, de manera exclusiva, Fernando Meléndez, candidato al gobierno regional de Loreto.